Hola, soy el papá de Gina y a continuación le voy a leer un cuento de mi infancia. Este cuento se llama El pincel mágico, es un cuento chino publicado en México en 1980. Tiene 40 años, por eso está viejito. Entonces pónganse atentos porque a continuación voy a iniciar con la historia. Cuentan que hace muchos años vivió un jovencito llamado Ma Liang, a quien le gustaba mucho dibujar y soñaba con aprender a pintar. Como desde muy niño quedó huérfano, tenía que ganarse la vida vendiendo haces de leña y heno y no había tenido un centavo de sobra con que comprarse un pincel. Un día, al pasar por la puerta de una escuela, vio al maestro pintando un cuadro para un terrateniente. Ma Liang, sin darse cuenta de lo que hacía, entró y les dijo: «Quiero aprender a pintar. ¿Podrían prestarme un pincel?» El maestro lo miró con enojo, mientras el terrateniente se burló. «¿Un niño pobre con pretensiones de pintor? Vaya, qué locura». Ma Liang conocía la dignidad y tenía un carácter firme. Antes de irse les espetó: «¿Un pobre no puede ser pintor? Ya lo veremos». Desde entonces, cada minuto libre lo dedicaba a la pintura. Cuando iba a recoger leña a la montaña, con un palito reproducía en la tierra los pájaros que volaban sobre su cabeza. Cuando iba a cortar heno a orillas del río, con una raíz humedecida dibujaba sobre las piedras los peces que veía nadando. A falta de pincel, utilizaba carbones para sus ejercicios que hacía en las paredes de la cueva que le servía de casa. Los años fueron pasando. Ma Liang no había interrumpido nunca sus prácticas de dibujo, ni un solo día siquiera. Sus figuras eran tan perfectas que parecían estar con vida. Un día dibujó sobre una piedra una gallina tan real que las águilas comenzaron a circunvolar sobre ella. Otro día, en una peña pintó un gran lobo gris, tan feroz que vacas y ovejas no se atrevían a acercarse al lugar. Cada vez que hacía un dibujo, Ma Liang añoraba casi con frenesí poseer un pincel. Una noche, cansado por una jornada extenuante de trabajo físico y estudio, se durmió profundamente. En sueños vio a un anciano de barba blanca que le tendía un pincel al tiempo que le decía: «Toma este pincel y dale, en tu vida, buen uso». Ma Liang lo recibió. Era de oro macizo, brillante y pesado. «Gracias, abuelo, muchas gracias», atinó a decir. La emoción del sueño lo despertó. Había sido un sueño, pero no podía comprender. Tenía un pincel real en su mano. Ma Liang se sentía desconcertado. Estrenó el pincel pintando un pájaro. El pájaro sacudió sus alas y, gorjeando, alzó vuelo. Fue así como descubrió que era dueño de un pincel mágico. Su corazón parecía estallar de gozo. Con su pincel mágico, Ma Liang pintaba para todos los pobres de la aldea. Al que no tenía arado, le pintaba un arado. Al que no poseía asada, le pintaba una asada. Al que no tenía búfalo, le dibujaba un búfalo. Todo acabó por saberse. La historia de Ma Liang y su pincel mágico llegó a oídos de un rico de la aldea vecina. Este mandó a 2 lacayos suyos para que lo detuvieran, y una vez llevado a su casa, le ordenó pintar para él. Ma Liang se negó rotundamente a pintar, por lo que fue encerrado en una celda común y se prohibió darle de comer. Una noche de nevasca, Ma Liang pintó con su pincel mágico una estufa y unas galletas. Al abrigo de la estufa, él y sus compañeros de prisión comieron las galletas. Una vez saciado el apetito, Ma Liang dibujó una escalera contra el muro del patio y dijo a sus compañeros: «Amigos, suban al muro y escapemos de esta cárcel». Así Ma Liang y los demás prisioneros huyeron. Ya libre, dibujó un magnífico corcel y una antorcha y partió veloz como el relámpago. Cuando el terrateniente se enteró de la fuga de Ma Liang, ordenó detenerlo, pero ¿quién podía darle alcance? Ma Liang cabalgó durante varios días y noches. Se detuvo en un pueblo en donde vivió dedicado a pintar para los pobres. El invierno pasó y llegó la primavera. Un día vio a un viejo y un chico tirando el arado en una parcela. Ma Liang pintó un búfalo para ellos. Terminada la pintura, el animal salió del dibujo
y comenzó su labor. Otro día, al observar los cultivos azotados por la sequía, pintó norias que los campesinos utilizaron para regar los sembradíos. Las hazañas de Ma Liang produjeron gran furor entre los vecinos. Al saber lo sucedido, el alcalde de la localidad mandó a sus esbirros para que capturaran al joven. Preso nuestro héroe, fue llevado ante el funcionario. Este ordenó a sus hombres: quítenle el pincel y llamen a un artista a fin de que pinte para mí. Vino entonces un pintor y preguntó al funcionario: ¿qué debo dibujar, su excelencia? Píntame un montón de oro, respondió. Cada montón que el pintor iba terminando de dibujar se transformaba en oro puro, pero todo era poco para la codicia del alcalde. Le ordenó pintar más, mucho más, y así hasta tener un número infinito de montones. ¡Más! ¡Ay! ¡Qué desengaño! Los montones de oro no eran más que montones de piedras amarillas. Comprendiendo que el poder mágico solo estaba en manos de Ma Liang, ordenó sacarlo de la cárcel y llevarlo a su presencia. «Varón bondadoso», le dijo con fingido cariño, «pínteme un árbol cuyos frutos sean monedas». Ma Liang, que tenía su plan, aceptó la petición. Una vez le devolvieron su pincel, sin decir palabra empezó a dibujar. En 2 pinceladas un mar apareció. Ante el funcionario se extendió una inmensidad azul y transparente, sin la menor onda, brillante como un espejo. Pintó una isla en medio del mar y en ella un gran árbol cargado de frutos dorados resplandecientes. El funcionario, al ver tan extraordinario árbol, gritó entusiasmado: «¡Pronto, pinta un barco! ¡Quiero ir a la isla a recoger monedas de oro!». Ma Liang pintó un velero. El mandarín, su señora, su hija y sus subordinados embarcaron en él. Ma Liang, con unas cuantas pinceladas, hizo que la brisa se levantara, la superficie del mar se rizó y el velero zarpó. Al funcionario le pareció que el barco iba demasiado lentamente. Desde la proa del buque se puso a gritar: «¡Más viento! ¡Más viento!». Ma Liang agregó algunas gruesas pinceladas. Se levantaron las olas y el navío se alejó rápidamente de la costa. Luego el barco comenzó a cabecear peligrosamente y se oyó al funcionario que se desgañitaba gritando: «¡No más viento! ¡No más viento!». Ma Liang no hizo caso. Con su pincel mágico seguía dando grandes pinceladas. El mar bramaba, las olas embestían al buque que muy pronto se fue a pique. El mandarín con su familia, todos perecieron ahogados. Libre, Ma Liang regresó a su aldea donde vivió con sus compañeros, feliz mientras trabajaba y pintaba para los pobres. Y así llegamos al final de este cuento. Espero les haya gustado mucho.